Muy bien, entonces vamos a orar y de inmediato nos introducimos a nuestro texto bíblico que para el día de hoy es Segunda de Pedro. Allá, Segunda de Pedro, capítulo número 1. Vamos entonces a orar. Oramos. Nuestro Padre, bendito y santo es tu nombre por los siglos de los siglos. Solamente en virtud de la justicia perfecta de Cristo, de sus promesas, solamente, Señor, por su gracia y méritos, nos acercamos delante de tu trono en audiencia santa para pedirte, buen Señor, el cumplimiento de tu promesa de que enviarías tu Espíritu Santo para conducir nuestras mentes al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Por favor, Señor, ayúdanos y eleva nuestras miradas para contemplar a Cristo y su justicia y ser así transformados por su poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos Amén. entonces a Segunda de Pedro, capítulo número 1. Y vamos a comenzar leyendo el versículo número 12. ¿Por qué razón vamos a comenzar leyendo el versículo número 12 de la segunda epístola de Pedro y su capítulo número 1? Ok, ¿por qué razón? Porque en este versículo bíblico se encuentra la única vez en toda la palabra de Dios, la única vez en toda la Biblia en que se menciona la frase verdad presente. Es la única vez, ¿ok? De manera que esta frase verdad presente no aparece en ningún otro texto de la Biblia. Sin embargo, la frase verdad presente ha sido interpretada como una serie de creencias o de premisas bíblicas que cierto grupo de personas creerá en un momento apocalíptico del plan de la salvación que los diferencia de otro grupo de creyentes. ¿Ok? Esa interpretación de la frase verdad presente, sin embargo, es una interpretación que no es del todo bíblico. ¿Por qué razón? Porque la frase verdad presente no aparece en otro texto de la Biblia aparte de este que nosotros vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. De manera que si nosotros quisiésemos saber cuál es el sentido bíblico de la frase verdad presente, lo único que nosotros pudiésemos hacer es estudiar el único lugar de la Biblia donde esta frase aparece para ver cuál es el significado de la frase verdad presente. Porque no aparece en otro texto, solamente aquí, en Segunda de Pedro 1:12. ¿Qué significa verdad presente en el contexto bíblico donde aparece? ¿Cuál es el sentido de esa frase? Para que yo pueda vivir, para que yo pueda experimentar lo que es verdad presente. ¿Qué significa vivir en la verdad presente? Ok, vamos entonces a leer Segunda de Pedro, capítulo número 1 y el versículo número 12. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver, dice la Biblia así. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Nota lo que este versículo nos está diciendo.
El versículo dice, en la segunda parte que acabamos de leer, dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. De manera que en este texto, estar confirmado en la verdad presente es lo mismo que saber y recordar algunas cosas que el apóstol Pedro llama en este versículo con la frase estas cosas. Recuerden que el versículo comienza diciendo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. A ver, de manera que nosotros podemos concluir que recordar, saber y estar confirmado en estas cosas de las que Pedro está recordando, de las que Pedro está hablando, es lo mismo que estar confirmados en la verdad presente. De manera que con la finalidad de descubrir cuál es el sentido bíblico de la frase verdad presente, lo que nosotros necesitamos descubrir con esa finalidad es saber cuáles son las cosas que Pedro les está recordando. Cuáles son las cosas que, aunque su audiencia las sepa, Pedro no dejará de recordarlo siempre. Eso es verdad presente. ¿Cuáles son esas cosas de las que Pedro está hablando? Que recordarlas, saberlas, es lo mismo que estar confirmado en la verdad presente. Entonces, ¿cuáles son estas cosas de las que Pedro está hablando? La frase, estas cosas, no tiene una definición lexicográfica. Es decir, usted no puede ir a un diccionario y encontrar el significado de la frase estas cosas, porque en el diccionario no aparece definición para estas cosas. La única forma que usted tiene para saber de qué se tratan estas cosas que Pedro está mencionando es retroceder en la lectura para ver cuáles son las cosas que Pedro está hablando, que luego él hace referencia a ellas diciéndole estas cosas. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas de las que él está hablando? Para nuestra fortuna y bendición, antes del versículo número 12, la carta solamente contiene 11 versículos. De manera que es leyendo esos 11 versículos previos al versículo número 12 que nosotros encontramos la definición de la frase estas cosas. Y al encontrar estas cosas, nosotros vamos a saber qué significa vivir cimentado, confirmado en la verdad presente. ¿Ok? Es muy sencillo. Vamos entonces a tratar de descubrir cuáles son las cosas a las que Pedro hace referencia con la frase estas cosas. ¿Ok? Vamos allá. Vamos entonces a comenzar a leer la epístola en el versículo número 1 y vamos a ir avanzando hasta el versículo número 11 para que sepamos cuáles son las cosas que experimentarlas, recordarlas, saberlas, significa estar confirmados en la verdad presente. Vamos a ver, ¿cuáles son estas cosas? Vamos a leer entonces Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo número 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice lo siguiente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro
Señor Jesús. Voy a comentar dos elementos que contienen estos dos versículos que son dignos de resaltar. Primer elemento: nadie se acerca a Cristo, nadie llega a tener fe en Cristo por el hecho de que esta fe o esta intención de acercarse a Cristo se haya generado espontáneamente en el corazón. El corazón natural del ser humano no produce fe en Dios. El corazón natural del ser humano no escucha ni discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. Y usted lo puede comprobar en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. De manera que si alguno de nosotros alguna vez se acercó a Cristo y comenzó a creer en Cristo, esa fe que tuvimos en Él, esa fe preciosa, es por causa de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Si alguna vez pusimos un pie en dirección a Cristo Jesús, lo pusimos porque Cristo nos estaba atrayendo con su justicia. Cristo es el que inicia el proceso de la salvación. Cristo es el que toma el primer paso y Cristo, con su justicia y su carácter de amor, es el que nos atrae a Él. De manera que nosotros no creemos en Cristo porque algún día nos levantamos con las ganas de ser diferentes, con las ganas de ser buenos, con las ganas de creer. No, no. La fe que nosotros tenemos la hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es fiel y su fidelidad nos ha hecho creer. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. ¿Y por qué es una maravilla? Porque Dios nunca dejará de ser fiel. Así que si nosotros le encomendamos el cuidado de nuestra fe, el cuidado de nuestras almas a Él, Él no cambia. Él siempre es fiel. Podemos descansar en que Él seguirá guardando nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es una maravilla, porque mi salvación, porque mi fe no depende de las energías humanas, del esfuerzo humano que yo pueda hacer para guardar mi fe en Cristo Jesús. No, mi fe está guardada por el poder de Cristo, que con su justicia me hizo creer primero y me guarda en su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo elemento que quiero resaltar de estos dos primeros versículos. Segundo elemento. El texto dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 2, que la gracia y la paz nos son multiplicadas por medio de qué. A ver, ¿por medio de qué cosas se nos multiplica la gracia y la paz? ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De manera que si usted y yo queremos tener más gracia, si queremos tener más fuerza, más poder, si queremos nosotros tener más paz y abundar en paz, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y allí está la garantía que nos permite mantenernos en pie. El conocimiento de Dios y de Cristo son, mejor dicho, es la garantía de permanecer en pie delante de las luchas, debilidades, dificultades,
o tentaciones que la vida nos presenta. Conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo es la garantía de tener gracia y paz multiplicadas. Ok, vamos entonces a leer el versículo número 3 y 4. El versículo 3 y 4 pareciera que va a hacer un zoom in a los versículos anteriores. Es decir, el versículo 3 y 4 pareciera que va a ampliarnos la imagen y va a profundizar en un detalle de los versículos anteriores. ¿Cuál es ese detalle? El conocimiento de Dios como un medio para recibir la gracia y la paz de Dios. Conocer a Dios. En este detalle, los versículos 3 y 4 van a ampliar la idea. Ya van a notar cómo se hace esto en el versículo 3 y 4. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escucha esto. Por medio del conocimiento de Dios, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, cuántas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Cuántas cosas se nos dio? Se nos dieron, perdón. ¿Cuántas cosas nos han sido dadas? ¿Cuántas? ¿Será que Dios se comporta con sus criaturas como un administrador tacaño, pichirre, un administrador duro para soltar recursos? ¿Será que Dios se comporta con sus hijos como un administrador bien duro que da poquito a poquito? No, Dios no se comporta de esa manera. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No se ha reservado nada, lo ha dado todo para que ningún don nos falte mientras esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada necesita faltarnos para vivir la vida piadosa que Dios anhela que vivamos. Nadie puede decir que no vive la vida piadosa porque Dios todavía no le ha dado cierto don para ello. No, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para que la vida suya y la mía sea la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y la pregunta es, ¿cómo nos ha dado todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Nos las ha dado por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora vamos a ver cómo la idea de que el conocimiento nos da todas las cosas, el conocimiento de Dios nos da todas las cosas, vamos a ver cómo esa idea se sigue profundizando. Vamos a ver cómo se sigue ampliando. Y ahora vamos a darnos cuenta cómo esa idea se amplía en el siguiente versículo. Versículo 4. Por medio de las cuales, a ver, por medio de las cosas que nos ha dado a través de su conocimiento, que nos ha dado además, mira lo que nos ha dado además. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.
para que por ellas, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo que nos ha dado además? Nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. Una pregunta. ¿Dónde están esas preciosas y grandísimas promesas? ¿Dónde están? Están aquí. Mire, están en la palabra. Las preciosas y grandísimas promesas que Él nos ha dado están aquí en su santa palabra. ¿Y qué es lo que ocurre? Atención con esto, porque esto que vamos a decir es lo más importante de todo el tema. ¿Qué sucede cuando usted recibe, cuando usted cree, cuando usted edifica, cuando usted se aferra, cuando usted depende, cuando usted reclama las promesas que Dios le ha dado en la Biblia, que son promesas preciosas y grandísimas? ¿Qué sucede cuando usted cree en esas promesas? ¿Qué sucede? Mira con atención lo que la Biblia te va a decir. La Biblia te va a decir que cuando tú crees en esas promesas, mira lo que sucede contigo. Atención. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Oh, ¿qué es lo que la Biblia nos acaba de decir? La Biblia te acaba de decir que cuando tú crees en las promesas de Dios, Dios te hace participar de su naturaleza divina. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que participar de la naturaleza divina significa suficiente poder para escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos y de las pasiones pecaminosas? ¿Será suficiente poder participar de la naturaleza divina? La pregunta es, si no es suficiente poder participar de la naturaleza divina para escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, la pregunta es, entonces, ¿qué cosa necesita Dios darte todavía para que puedas escapar de la corrupción que hay en el mundo? ¿Qué cosa será suficiente si la naturaleza divina no lo es? Oh, mis amigos, escucha bien. La misma naturaleza divina que por medio del Espíritu Santo hizo a Cristo idóneo para resistir y enfrentar toda tentación, Dios te la promete a ti cuando crees en el poder de sus promesas bíblicas. Cuando estés en medio de la tentación, aférrate a sus promesas. Por ejemplo, Dios promete en su palabra que ninguna tentación se ha dado a los hijos de Dios que no sea humana y capaz de ser resistida por la salida que junto con la tentación Dios te provee. Oh, Dios promete dar salida de cada tentación. Dios promete en su palabra que Él sabe guardar el justo en sus debilidades. Dios ha dicho en su palabra que Él no ha conocido un justo desamparado. Oh, aferrémonos a esas promesas y en la medida en la que yo me aferro y dependo de sus promesas, ¿qué hace Dios conmigo? Dios me hace participante de su naturaleza divina para poder escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos y pasiones pecaminosas. Lo que el texto bíblico está diciendo
es que hay una forma de decirle no y de experimentar victoria sobre las pasiones y los deseos pecaminosos. Hay una forma de experimentar victoria sobre eso. ¿Y cuál es esa forma? Participar de la naturaleza divina. ¿Y cómo participo de esa naturaleza divina? Creyendo en la palabra de Dios. De manera que la lección para nosotros es, cuando seas tentado o te encuentres en debilidad, no pienses en tus circunstancias, no pienses en lo débil que eres, piensa en las promesas de la palabra de Dios y créele, y entonces Dios te hará participar de su naturaleza divina para que puedas escapar de esa tentación o debilidad. Seguimos leyendo. Dice el texto bíblico entonces de la siguiente manera en 2 de Pedro 1, versículo 5 en adelante. Ahora vamos a hacer una lectura más breve, una lectura más rápida para que lleguemos al versículo número 8. ¿Ok? Mira lo que va a decir. Versículo 5 hasta el versículo número 8, la primera parte. Mira lo que va a decir. Vosotros también, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. A ver, ¿qué significa eso? Significa, siendo que esto es así, siendo que Dios te ha hecho participar de su naturaleza cuando crees en sus promesas, que son preciosas y grandísimas, siendo que esto es así, añadid a vuestra fe virtud. Oh, quiere decir que a la fe y la confianza en Dios debemos transformarla por medio del poder de la naturaleza divina en un carácter virtuoso. En virtud, a la fe se le añade virtud, un carácter lleno de atributos dignos de Dios, un carácter lleno de atributos divinos. Ahora mira lo que dice. A vuestra virtud, a la virtud, que hay que añadirle conocimiento, porque solo en la medida que profundizamos en el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, entonces se profundiza nuestro poder, que no es nuestro en el sentido de que sea o que nazca de nosotros, sino que el poder proviene siempre de la naturaleza divina a la que somos partícipes solo en virtud de la fe en la palabra y en sus promesas. Sigamos leyendo. Al conocimiento que se le añade, dominio propio. Oh, imagínate cómo lucirían nuestros hogares si tuviésemos dominio propio. Oh, dominio propio. El fruto de un espíritu apacible, sereno, que en vez de ser pronto para la ira, se ha hecho tardo para la ira, manso, dominio propio. Sigue diciendo, al dominio propio hay que añadirle ¿qué? Paciencia, para que el dominio propio no sea ocasional, sino que sea constante. A la paciencia hay que añadirle ¿qué cosa? Piedad, es decir, verdadera y genuina religión, sobre todo en el hogar, piedad. A la piedad hay que añadirle ¿qué cosa? Afecto fraternal, es decir, amor por el hermano, amor por los hermanos. ¿Y qué hay que añadirle al amor por los hermanos? Y al afecto fraternal, ¿qué hay que añadirle? Amor. ¿Y el amor es qué? Es el carácter de Dios. De manera que el apóstol Pedro nos está presentando una escalera que comienza por la fe, se profundiza por el conocimiento y sube y sube y sube más peldaños hasta que por el poder de la naturaleza divina que habita en quien cree en las promesas bíblicas,
llegamos al último escalón, que es el carácter de Dios. Una escalera de crecimiento cristiano, que es la vida piadosa, la vida de Dios. Y ahora préstale atención al versículo 8. Préstale atención al versículo 8. Mira lo que va a decir el versículo 8. Atención. Porque si estas cosas están en vosotros, aquí está el significado de la frase estas cosas. ¿Cuáles son las cosas? Las cosas son añadirle a la fe que nos hace participantes de la naturaleza divina al creer en las promesas preciosas y grandísimas de la Escritura. A esa fe se le añade virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento ¿qué cosa? Se le añade dominio propio, al dominio propio se le añade paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, que es el carácter de Dios, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cuáles son las cosas? Y sigue diciendo, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, fíjate cómo el versículo 9 continúa con la frase estas cosas, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, tiene miopía espiritual, no ve más allá de sus narices, no ve el ideal al que el Señor lo está llamando. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir eso? Olvidando que algún día fue sacado de los pecados a los cuales ha vuelto si no tiene estas cosas. Sigue diciendo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Añadirle a la fe que nos hace participar de la naturaleza divina por medio de la fe en las promesas grandes, grandísimas y preciosas de la palabra de Dios, añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, bondad, afecto fraternal, amor. Y dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Te das cuenta cuál es el secreto de la permanencia en Cristo? Es crecer, es subir un peldaño más por medio de la fe y de su naturaleza divina que nos da el poder para seguir creciendo. Y ahora el versículo número 11 dice, porque de esta manera, ¿de qué manera? Subiendo, añadiendo, creciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por esto, escucha bien, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Ahora ya las sabemos. Y dice, estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué significa entonces estar confirmados en la verdad presente? Significa, según el contexto bíblico, experimentar el poder de la naturaleza divina que es de quien cree en las grandísimas y preciosas promesas de la Escritura que nos han sido dados por su divino poder para que crezcamos añadiendo a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, y así subir y subir
mientras más reflejamos el carácter de Dios que es amor, y haciendo estas cosas, entonces usted y yo estamos confirmados en la verdad presente. Amén, amén. Esa es la verdad presente. Es la verdad presente en los tiempos apostólicos del apóstol Pedro. Ha sido la verdad presente desde entonces y seguirá siendo la verdad presente que viviendo y experimentando, usted y yo tendremos amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Termino con esto. Algunas personas piensan que esta amplia y generosa entrada en el reino de los cielos es una forma de entrar al reino de los cielos de dos, una de dos. Esta amplia y generosa entrada es una de las formas y la otra forma de entrar al reino de los cielos es como si fuese por un espacio chiquitito, que no es amplio ni generoso, sino es un espacio chiquitito al que hay que entrar así de perfil. ¿Sí? Como si aquí hubiese una pared, hay que entrar aquí pegadito. No, mis amigos, nadie entra en el reino de los cielos por otra forma. La única forma de entrada al reino de los cielos es la entrada amplia y generosa. Y la pregunta es, ¿y cómo es la entrada amplia y generosa al reino de los cielos? Pues el versículo lo dice. Viviendo estas cosas, creciendo por medio de la fe y el poder de la naturaleza divina, creciendo por el poder que Dios da al creerle en sus promesas, por medio de ese poder que el apóstol Pedro llama naturaleza divina, por medio de ese poder, crecer en la fe y añadir conocimiento, añadir virtud, añadir dominio propio, añadir paciencia, añadir piedad, añadir afecto fraternal, añadir amor, reflejar así el carácter de Dios y crecer y crecer y subir y subir. Esa es la amplia y generosa entrada que se nos dará, que se nos otorgará como entrada al reino celestial. Haciendo estas cosas, viviendo estas cosas, creciendo, mirando más arriba, es como el apóstol Pedro nos dice que estamos confirmados en la verdad presente. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que pueda hacernos crecer hoy, mañana y siempre, peldaño tras peldaño, por el poder de su palabra, por el poder de su naturaleza divina, para tener amplia y generosa entrada en el reino celestial. Amén.